Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, pues nuevo batacazo del Fútbol Club Barcelona en Europa League por segundo año consecutivo. Ha caído el conjunto de Xavi Hernández 2-1 frente al Manchester United en Old Trafford en el global de la eliminatoria 4-3, favorable para el conjunto mancuniano. Pues nada, el Barça que ha hecho una buena primera mitad, de hecho se marchó con el 0-1 en el marcador a vestuarios, pero después del descanso el Barcelona, que entró con la moral muy baja, el Manchester United que se los comió, llegó, creó un montón de ocasiones, el Barça que entró en ese estado de pánico, se le aparecieron los fantasmas del pasado, pues los fantasmas de Turín, de Liverpool, del antiguo Calderón frente al Eintracht. Pues de nuevo el Barça tuvo malísimos minutos y en poco tiempo se le escaparon se le escapó de esa eliminatoria con dos goles del Manchester United, también fruto de pérdidas muy tontas de balón. Pues nada, el Barcelona queda por segundo año consecutivo fuera de la Europa League, el año pasado frente al Eintracht, fue una eliminatoria después, perdón, pero bueno, este año en los octavos de final de nuevo vuelve a caer el Fútbol Club Barcelona. Pues vamos con las alineaciones. Primero la del Barça, el equipo de Xavi Hernández, que salió con Ter Stegen en la portería, con Christensen, Araujo, Koundé y Valde. Centro del campo que sí, Busquets, De Jong, arriba Sergi Roberto, Lewandowski y Rafinha. Sergi Roberto, que volvió a la titularidad, no ha hecho ni mucho menos un buen partido, ha jugado en una especie de Gavi, de falso extremo se podría decir, mientras que el Manchester United, del equipo de Ten Hag, que salió con De Gea en la portería, el toledano, con Varane y Lisandro la pareja de centrales, Wan-Bissaka y Solo los laterales, por delante Fred y Casemiro en el doble pivote, por delante Sancho, Bruno Fernández, Rashford y Weghorst. Esa fue una alineación del conjunto mancuniano, el equipo de Old Trafford. La verdad que una alineación bastante reconocible y que sobre todo fue la clave en el momento en el que entró Antony en la segunda mitad, en el minuto 45, porque le dio la vuelta por completo al marcador. Pues los primeros minutos fueron más para el Manchester United, había un gran ambiente en las gradas de Old Trafford, el estadio del conjunto de Ten Hag, salió más enchufado al encuentro y de hecho creo que era el minuto 2 más o menos en el que Bruno Fernández se quedó delante de la portería y tuvo que parar de buenas maneras Ter Stegen porque se hubiera supuesto tan temprano un gol tempranero por parte del conjunto red. El Barça que se supo rehacerse poco a poco, de forma paulatina, empezaba a llegar más a sobre campo visitante, hasta que en el minuto 15 sacó un penalti. Valde, es un agarrón de Bruno Fernández, el portugués, que agarra a Valde por detrás, justo cuando está girando, es un penalti algo discutible, yo creo que sí que es. Lo lanzó Lewandowski con algo de suspense porque lo tocó De Gea y finalmente el balón entró por el lateral de la red, pero es que Lewandowski que genera un montón de dudas a la hora de chutar los penaltis porque hace esa paradilla antes de lanzar. La verdad que en los últimos penaltis ha fallado bastantes y este pues le ha faltado poco porque De Gea ha estado a centímetros de mandar ese balón fuera tras el gol. Le vino bastante bien al Fútbol Club Barcelona, que se lo empezó a creer, estaba muchísimo más cómodo, además estaba aguantando bastante bien a un Manchester United que en el inicio del partido había encontrado muchas veces a jugadores como Rashford, a Bruno Fernández, que estaban siendo participativos, pero tras ese gol las tornas cambiaron. El Barcelona que tenía algo más de dominio y posesión, de hecho la posesión era más o menos de un 45 para el United, 55 para el Barça, es decir, que tampoco era un dominio abrumador del Barça en cuanto a la posesión, pero sí que tenía más el esférico y estaba algo más tranquilo. El Manchester United que tuvo oportunidades, al igual que el Barça, pero la verdad que tampoco eran oportunidades muy claras. Luego en la segunda mitad, lo dicho, fue la clave cuando introdujo Ten Hag a Antony por Weghorst, que había hecho una muy discreta primera mitad, entró Antony y el Manchester United pues que entró con otra moral completamente diferente al partido. El Barcelona que había terminado bien la primera mitad, pero salió a la segunda muy dormido, muy mermado. También hay que cabe destacar que el Barça tenía las bajas de jugadores como Gavi, Pedri, también la de Lewandowski por lesión, se han notado, pero es que el Barça salió a la segunda mitad muy mal y la primera mitad no le bastó, porque en el minuto 47 logró marcar Fred al inicio, es un robo de balón, luego un paso horizontal y se quedó Fred delante de la portería y consiguió batir a Ter Stegen para marcar, para materializar ese empate a 1 y que ponía el 3-3 en el global de la eliminatoria. A partir de ahí, pues el Barça de nuevo entró en esa crisis, en esa situación de no saber qué hacer con la pelota, de muchos errores, de que la pelota les quemaba al equipo de Xavi Hernández y posteriormente en el minuto 73, ya había pasado bastante, marcaría
Antony el 2-1. De nuevo, una recuperación por parte de Bruno Fernández. Es un error de Rafinha, que no está bien al despejar, y aprovechó bastante bien el jugador del Manchester United, Antony, que había entrado en la segunda mitad para marcar un auténtico golazo desde fuera del área. Es un disparo que bastante difícil de parar para Ter Stegen, y materializó ese 2-1 que ponía el 4-3 en la eliminatoria. Anteriormente el Barça había tenido una muy clara, es un remate de cabeza, un testarazo de Koundé, que paró la verdad que bastante bien, un auténtico paradón de David De Gea, y que ahí salva a los suyos, porque justo había sido antes de ese 2-1. Pero bueno, luego ya con ese gol el Barça que introdujo cambios, entrarían jugadores como Ferran Torres, luego más tarde Ansu Fati, y ya casi en las postrimerías del partido también introdujo Xavi Hernández a Marcos Alonso. Ten Hag, que también movió el banquillo, pero bueno, hasta el final es verdad que tampoco pasó demasiado, porque el Barça lo intentó, pero Manchester United se defendió. Luego se añadieron 5 minutos más en los que Lewandowski tuvo una, pero estaban fuera de juego, la tuvo que sacar bajo palos, creo que era Casemiro, pero bueno, aún así estaba la jugada en fuera de juego. Así que nada, el Barça se queda por segundo año consecutivo fuera de la Europa League, no consigue más recorrido en esta segunda competición europea, ya se suma a la nómina de tantas eliminaciones que ha tenido en los últimos años, pasando por el Calderón con el Atlético de Madrid en 2016, Turín en 2017, luego la del Liverpool en 2019, que yo creo que es la más destacada, la del Eintracht del año pasado, PSG con Messi todavía. Así que el Barça, pues de hecho, en la Liga está haciendo buena temporada, seguramente tiene muchas papeletas para ser el campeón, pero en Europa sigue sin darle la talla, sigue sin estar a la altura de los mejores equipos europeos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. El Barcelona cae eliminado de la Europa League. Ganó el Manchester United 2-1 en el Old Trafford, en el global de la eliminatoria 4-3, favorable para el conjunto mancuniano. Hasta el próximo vídeo, adiós.